Volata Radio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista, un podcast con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. Toca cambiar de chip. Las clásicas de primavera ya son historia y nos ponemos en modo grandes vueltas. La primera de la temporada ya está en marcha, la Vuelta Femenina, con salida desde Barcelona el pasado domingo y final en Asturias en el Alto del Cotobello. Y la segunda, el Giro de Italia masculino, lo hará este viernes 9 de mayo desde Albania, un territorio con poca tradición ciclista, pero recientemente un destino bastante turístico, y el ciclismo pues también va de esto, de descubrir nuevos destinos. El final será en Roma, veremos ya si con fumata blanca o no, pero lo que está claro es que será un Giro que se prevé emocionante y con dos o tres aspirantes claros, como son Primo Roglic y Juan Ayuso, y quizás también Adam Yates y muchos actores secundarios que podrían convertirse en protagonistas. Ahora lo analizaremos todo en el capítulo de hoy. También tendremos tiempo de hablar de la clásica de Andorra, que se ha presentado esta semana, y en la combinada, atentos, porque pondremos el foco en la Traca, este evento de referencia de gravel que se ha celebrado en Girona estos días, pero sobre todo pondremos la mirada en la retransmisión en directo de la prueba de 360 kilómetros. Hemos hablado con algunos que estuvieron en el directo y también con Evasión TV, los responsables de este streaming, y nos han contado detalles muy interesantes. Y acabaremos, como siempre, con la pregunta que os lanzamos ya, que os formulamos de inicio para que podáis ir respondiendo. Después nosotros haremos lo propio, y es: ¿quién ganará las dos primeras grandes vueltas de la temporada? Tanto la Vuelta Femenina como el Giro masculino. Os pedimos un combo en esta pregunta de hoy. Ahora entramos en materia, pero antes, como siempre, los puntos que os recordamos antes de empezar. Si le podéis dar al me gusta del programa y del capítulo en función de la plataforma que uséis para escucharnos, os lo vamos a agradecer muchísimo. Seguidnos en redes sociales, es súper fácil, @ccvolata en Instagram y en X, y así no os vais a perder nada de la actualidad ciclista, y el código de descuento de Bicycle. Si queréis vender vuestra bicicleta o algunos componentes en Bicycle, con el código VOLATA30 os vais a ahorrar un 30% en la protección del vendedor. Podréis acceder a él a través de las notas que encontraréis en el capítulo, ya sea en iVoox, en Spotify, en la plataforma que uséis habitualmente. Si vais a las notas del capítulo, allí encontraréis el link y todos los pasos para vender vuestra bicicleta, vuestros componentes con este código de descuento. Ahora sí, empezamos y saludamos a Olga Ábalos. Questa edizione si decide alla volata. In una volata c'è anche il nostro. Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pau, ¿qué tal? Bien, todo bien. Sí, todo bien. A tope con el calendario. Ya con cambio de chip, lo decía al inicio, pero es que Buah, realmente sí. Las clásicas de primavera ya son historia, y cuando entras al mes de mayo, cuando ya ves en el calendario 1 de mayo, no sé si te pasa a ti, pero ya es como, vale, las carreras de un día quedan en un segundo plano y es todo ya pruebas de fondo, ¿no? De estar días viendo la televisión, oyendo a los sitios en estos casos, y ver cómo van evolucionando las etapas, ya sea con la Vuelta Femenina o con el Giro, que va a empezar en nada, ¿eh? Sí, total. Ahora ya son eso, de ponerte mientras estás trabajando incluso, ¿no? Esa segunda pantallita y ir viendo cómo evoluciona la tarde. Sí, ahora ya es ciclismo a nivel diario.
Sí, hasta, totalmente. hasta finales de, bueno, hasta agosto, ¿no? Casi, o sea, hasta finales del, hasta finales o hasta mediados de septiembre, cuando termina la Vuelta a España. Y es curioso porque con el cambio de fechas de la Vuelta a España femenina se da la circunstancia que quien abre el calendario de grandes vueltas es la Vuelta a España femenina y quien cierra el calendario de grandes vueltas es la Vuelta a España masculina, ¿no? Es Sí, como correcto. un lazo. Y precisamente decías, tenemos ciclismo en directo prácticamente todos los días. Hoy, obviamente, tenemos ciclismo en directo. No sabremos si vamos a poder dar el final de esta tercera etapa de la Vuelta a España femenina. Esta etapa que ha empezado en Barbastro y que va a acabar en Huesca, 132 kilómetros. Había un grupo de escapadas, ya el pelotón rueda compacto, pero bueno, en todo caso vamos a tener un ojo puesto. Bueno, compacto. Hay algunos abanicos, por lo que estoy viendo. Compacto en relación al grupo de escapadas que había, pero ya lo han anunciado todos los equipos en las declaraciones previas, ¿no? a la carrera, y de hecho una de las grandes favoritas, como es Demi Vollering, decía a Juan Mari Guajardo que quería que hubiese viento, ¿no? Que quería que hubiese abanicos porque quería jugar un poco, así que Demi Vollering no le tenía miedo a estos posibles abanicos que se están formando, Olga. Bueno, es que de hecho estas etapas de abanicos son las que te pueden amargar una vuelta, y sobre todo una Vuelta a España femenina, porque quizá en una masculina, que son 21 días, pues tienes un poco más de margen, ¿no? Para solucionar algún percance, una mala colocación, alguna pérdida de tiempo no prevista, pero es que en una vuelta femenina son simplemente 7 etapas. O sea, si en una cometes un error y ya pierdes una cierta cantidad de tiempo, es muy difícil poderlo recuperar en los días siguientes porque casi no hay margen de maniobra. Pues venga, vamos a entrar a analizar todo lo que dará de sí esta Vuelta a España femenina. 3. Actualidad. Una Vuelta a España que, como decíamos, empezó en Barcelona el domingo. Ahora se está disputando la tercera etapa, por lo tanto, cuando escuchéis este podcast quizá algo habrá quedado descontextualizado, pero creemos que es importante hablar de esta Vuelta a España, primero porque nos toca muy de cerca y segundo porque al final es lo que decíamos al inicio del podcast. Ahora nos vamos a tener que acostumbrar a hablar, porque al final grabamos los podcasts cada 2 semanas, de cosas que están pasando, que van a cambiar constantemente, porque con las vueltas por etapas es lo que hay, ¿no? Al final una clásica es un día. Si nos pilla antes de grabar el podcast, pues hablamos como previa. Si nos pilla después, la podemos analizar aquí. Nosotros, la actualidad manda, nos adaptamos a ella y por lo tanto, estos próximos episodios vamos a hablar de todas estas grandes vueltas que están aconteciendo y por ende de la Vuelta a España femenina. Una Vuelta a España que, como decíamos, se inició con una contrarreloj por las calles de Barcelona en la que pudimos estar presentes, Olga. Sí, nos correcto. Vimos ahí el domingo, estábamos. sí, ahí no estábamos delante de la Pedrera. Con una contrarreloj de poco más de 8 kilómetros que se llevó el equipo Lidl Trek, y una contrarreloj que tuvo sus más y sus menos, porque allí seguramente en directo pues a algunos sí que se pudo dar cuenta, sobre todo los equipos, pero sí que es cierto que después, al menos en mi caso, cuando llegué a casa y vi los resultados y lo que pasó, me di cuenta de que esos problemas, ¿no?, que hubieron en el control de bicicletas, que precisamente cuando llegué allí estaba viendo, ¿no?, estos controles de bicicletas, no pillé al Movistar, que fue un poco, por lo que nos enteramos después, el detonante de que fuesen tarde algunos de los equipos y que, por ejemplo, el Visma de Marianne Vos y Pauline Ferrand-Prévot, entre otras, saliesen tarde y que hubiese un poco de caos en la salida, Olga. Sí, correcto. En el momento, como no tenías el contexto, lo interpretabas como,
un equipo que se ha despistado, ¿no? Ha echado un perico. Sí, ha hecho un perico, ¿no? Y mucha gente pues hacía la broma, o no sé, o al menos en mi círculo, ¿no? Que tengo algunos de estos grupos de WhatsApp de gente friki que le gusta el ciclismo, pues a todo el mundo recordaba el momento Luxemburgo de perico. Pero luego, a raíz de también algunos comentarios de las propias corredoras del equipo Visma, como la misma Pauline Ferrand-Prevot, pues empiezas a darte cuenta de que hay un poco más de historia, y cuando después ves el comunicado oficial de la Vuelta y que ves que el equipo Movistar pues ha sido multado por haber por haber retrasado, por no haber hecho el control de las bicicletas a la hora prevista, pues claro, entonces lo pones en contexto y ves que por culpa de ese retraso, pues los demás equipos no pudieran pasar el control en el horario que tenían previsto, y todo fue un poco pues a salto de mata, ¿no? A nivel horario. Entonces yo creo que algunas corredoras se quejaban de que esto les había perjudicado, y que bueno, los errores se pueden cometer, no pasa nada, y un equipo puede llegar tarde, pero que eso no tiene que perjudicar a los demás equipos, ¿no? Entonces quizá ahí no hubo cierta flexibilidad, ¿no? Por parte también, ¿no? de la organización, dando ese margen de minutos para que todo el mundo pudiera salir a disputar la contrarreloj en las mismas condiciones. Bueno, de hecho, la UCI hizo público un comunicado diciendo, ¿no? que el equipo no se presentó para su revisión al menos 15 minutos antes de la hora de la salida, y que por ese motivo fue sancionada. También se decía, ¿no? que quizá leí que había un juez o dos jueces, y después se añadió algún otro, ¿no? para el control de bicicletas. Y sí que es cierto que Kelvin Decker, director deportivo del Movistar, también dijo en X que cuando nuestras corredoras llegaron, el jurado todavía estaba ocupado con el equipo que nos precedía, que subió al podio unos 10-20 segundos antes de la salida, y que ellos lo hicieron 5 segundos antes, y después todo fue a peor, ¿no? Dice, no llegamos con el margen de 15 minutos, pero aún así tuvimos que esperar, ¿no? O sea, un poco de descontrol generalizado, lo que se vivió en esta primera etapa. Como siempre, multifactorial, por distintas causas, pero lo que es cierto es que hubo equipos que parecía surrealista, ¿no? Parecía surrealista el ver cómo, por ejemplo, el Visma salían primero unas corredoras, después otra corredora llegando y tratando de arrancar la bicicleta como podía. Y sí que es cierto que yo, cuando iba llegando al punto de salida, ¿no? que ibas andando por la diagonal y ibas viendo los equipos, decía, ostras, hay equipos que van muy desperdigados. Porque ¿cómo puede ser que en una contrarreloj de 8 kilómetros, siendo 7 corredoras, en el kilómetro 2 o 3 ya veas a 2 o 3 corredoras que van por detrás, o una corredora o dos que va descolgada? Y después lo entendí todo, ¿no? Porque sí que es cierto que tanto el FDG, creo, como el Lidl Trek llegaron prácticamente todas en bloque a la llegada, ¿no? Y aquí es donde después entiendes todo lo que ha acontecido. Sí, entonces, desde que no sales con el resto de corredoras y tienes que remontar, ¿no? Y tampoco sales con la misma concentración, con lo cual, y tampoco la contrarreloj es tan cortita que no te da tiempo de recolocarte, ponerte en tu sitio y hacer el trabajo, ¿no? Que se supone que tienes que hacer. Bueno, sí, fue un poco descontrol, y las quejas del Visma iban más por ahí, ¿no? De que esto no permitió que todo el mundo corriera en las mismas condiciones. No sé qué le pasará a Barcelona y a los contrarrelojes, pero realmente, y a la Vuelta, porque cuando no es Saez, cuando no son son las luces de la calle y un Remco Evenepoel hecho meme, porque realmente el meme que quedó de ese día de Remco Evenepoel súper enfadado con la salida de la Vuelta es que algunos jueces o algunos equipos van tarde.
Bueno, lo que está claro es que Barcelona y contrarreloj habrá que estudiarlo, un Sí, poquito. bueno, yo creo que espero que todo esto hayan tomado nota desde todo, organización, ayuntamiento, todos los agentes implicados, porque el año que viene sale el Tour, ¿no? Ujú. Desde Barcelona. O sea que Pero no con una contrarreloj. no, pero bueno, seguramente lloverá ese día. Es posible, puede llover, pero también lo estamos diciendo a modo de coña, y mucho más, porque al final, pues, siendo de Barcelona, lo que queremos es que cuantos más eventos ciclistas, ¿no?, podamos disfrutar en nuestra ciudad, Sí. pues mucho mejor. Pero sí que es cierto que tenemos el claro ejemplo de la Volta a Cataluña, que cada año es un éxito. El Sí. final en Montjuïc realmente ha sido un acierto, creo, porque cada año que viene la Volta a Cataluña en Barcelona, ostras, ves a muchísima más gente. Montjuïc es una fiesta, ¿no? Por lo tanto, que nada, son minucias, ¿eh? Porque después sí que es Sí, cierto pero que el recorrido, pues bueno, a ver, el 8 recorrido kilómetros, de, 8 bueno, kilómetros era quedó muy corto, justito, ¿eh? sí, quedó Era muy muy escaso. justito. Sí. Y entiendo que en esta contrarreloj tenía más una función casi de postal turística Ujú. que no deportiva, ¿no? Porque era, aparte que una contrarreloj, bueno, tenía un mínimo desnivel porque para subir la diagonal sí que hay Nada. es que nada, no es nada, Sí, sí. pero y era súper llana y a ver, la parte de la diagonal pues tampoco tiene mucho interés, ¿no? Pero bueno, no sé, para mí que vivo en Barcelona, este tipo de eventos siempre me causan muchas contradicciones internas, porque nunca sé hasta qué punto esto está contribuyendo a que haya más afición al ciclismo y con esto no estoy hablando de la Volta, que creo que es un caso totalmente distinto, pero no sé si esto contribuye a que haya más cultura ciclista y que haya más ciclistas o contribuye al turismo en general. No lo sé, tengo mis dudas. Lo dejaremos en el aire, que cada uno saque las reflexiones y lo que Sí. crea, ¿no? Bueno, al final sí que es cierto que... Pero es que pasa con el Giro, por ejemplo. Y ahora vamos a hablar del Giro, ¿no? Pero al final sale Sí, de a Albania ver, porque... bueno, porque hay una inversión económica de un país, básicamente, ¿no? O Correcto. sea, Porque y el motivo número uno seguramente es el turismo, ¿no? Es que sea una sí, atracción sí, sí. turística, ¿no? Entonces, Bueno, de hecho, el Tour de Francia es un claro. motor turístico, o sea, es una herramienta turística más. Pero creo ¿no? que tendremos que entender también el ciclismo de competición así. Es decir, yo creo que aquí, y esto lo digo en primera persona y me lo aplico a mí también, ¿no? Es decir, tenemos que entender el ciclismo y verlo desde distintos prismas. Es decir, tú puedes ver el ciclismo de competición, ¿eh? Estoy hablando de las carreras de primer nivel, desde el punto de vista deportivo. Esto es un enfoque totalmente. Pero después desde el punto de vista económico, económico turístico, ¿no? Porque al final, pues por A o por B, por las particularidades que tiene el ciclismo, ya lo diremos bien, no deja de ser el deporte más atractivo o uno de los deportes más atractivos a nivel turístico para un país, ¿no? Entonces, sí, bueno, y aquí también es también porque y también es un deporte que no cobra entrada, o sea, si tiene que financiarse, de momento. necesita, de momento, bueno, sí, de momento, veremos, pero de momento, ¿no? Porque ya se empiezan a cobrar entradas en según qué carreras, y esto creo que va a ser algo que va a ir en creciendo, porque con el proyecto One Cycling, una de las cosas que había detrás de este proyecto, ¿no? Es que los equipos tengan mucho más protagonismo y que en ciertas carreras de la temporada, lo leía el otro día precisamente en una publicación de tu Playbook, donde explicaba, ¿no? Precisamente este proyecto con lo que se pretende hacer. Una de las cosas que había era la creación de fan zones, la creación de espacios, ¿no? Donde se pague una entrada para ir a ver el ciclismo con
muchos más, es decir, no solo para ver el ciclismo, sino con un hospitality, ¿no? Pues vas allí, comes, ves el ciclismo desde un sitio, entre comillas, privilegiado, ¿no? Y esto sí que es algo que desde One Cycling también, para que los equipos pues puedan ganar más dinero, al final no deja de ser un pez que se muerde la cola, pues sí que se estaba contemplando, y de hecho en Flanders Classics es el gran exponente de este sistema, ¿no? En Flandes ya hemos visto como en algunos de los puntos más característicos del Tour de Flandes ya hay VIP o zonas VIP. Entonces, bueno, pues Sí, es sí, algo sí. que creo que en los próximos años vamos a ver en el ciclismo. Sí, no, por supuesto, porque además el ciclismo necesita, como no puede, o de momento no tiene los ingresos de los derechos de televisión, pues bueno, supongo que tiene que buscar maneras también de seguir siendo rentable, sostenible, financiable, porque bueno, vale muchos millones poner un equipo en marcha. Am, sí, bueno, no lo resolveremos ahora, ¿eh? No, Sí, no, no. Aprovecho para hacer una cuña. pero Si queréis ampliar el tema de ciclismo, negocio, deporte, tenemos un podcast súper interesante que grabamos con Juan Pablo Molinero a inicios de este año, donde precisamente hablábamos de esto, ¿no? De los retos económicos, del modelo de negocio del ciclismo con el director de marketing del Movistar Team, ¿no? Y precisamente también le preguntábamos por esto del proyecto One Cycling, de la Superliga Ciclista, ¿no? Que leíamos el otro día, lo que os comentaba, que se presentará antes del Tour, en principio, con una inversión de 250 millones por parte de Arabia Saudí, pero, y aquí es un asterisco, hasta un tercio de esta inversión, de estos 250 millones, unos 83 millones de euros, solo se entregaría si ASO se suma al proyecto. Es decir, de momento ASO, el organizador del Tour de Francia, de la París-Roubaix, entre muchas otras carreras, no está dentro de este proyecto y por lo tanto no nos quedemos con la cifra de 250 millones porque no es real, sino que serían 250 menos 83 millones los que en principio se pondrían desde Arabia Saudí para impulsar este proyecto. Algunos equipos que aquí leemos en tu playbook ya ha salido en distintos medios de comunicación ya, que estarían a favor del proyecto, pues el Visma, el Ineos, el Education First, el Quick Step, también el Movistar Team, el Red Bull Bora, el Lidl Trek, es decir, que hay equipos importantes, el Alpecin de Koenig, UAE es más ambiguo, no se ha posicionado aún, y sí que es cierto que One Cycling cuenta con el apoyo de Flanders Classics, una de las grandes empresas organizadoras de eventos como por ejemplo el Tour de Flandes, entre otras, ¿no? Pues sí que ha dado apoyo a este nuevo proyecto. Entiendo que UAE, teniendo en cuenta que el dinero viene de Arabia Saudí y ellos siendo de Emiratos Árabes, pues de momento aún no se han acabado de posicionar y tendremos que estar muy atentos, porque esto puede que sea un nuevo paradigma, un nuevo cambio de piezas, una nueva forma de entender el ciclismo que, como decíamos, repetimos, en principio se prevé anunciar antes de este Tour de Francia y la competición podría arrancar en 2027. Es un asterisco que hemos añadido aquí. No sé de dónde veníamos hablando o de qué veníamos hablando. Veníamos hablando de dinero, del exacto, dinero, pero de la pasta. creo que era importante también hacer esto que había salido estos últimos días. Muy, muy interesante y es un proyecto que tendremos que estar muy atentos porque eso puede cambiar la manera en la que hemos entendido el ciclismo, y no ahora, sino en el último siglo casi, ¿eh? O sea que esto puede cambiar las reglas del juego. Bueno, son formas de buscar una manera de rentabilizar este deporte que cada vez es más, es más difícil de rentabilizar porque además, como es un deporte muy global, necesita de marcas
y empresas globales, ¿no? Que quieran buscar precisamente esta visibilidad a nivel mundial, y no todo el mundo necesita esta visibilidad internacional. Por lo tanto, no hay tantas empresas que puedan ser patrocinadoras de un equipo ciclista, ¿no? Totalmente. Y otra de las cosas precisamente que decía, creo, Juan Pablo Molinero, es que si te fijas, muchas de las marcas que patrocinan a los principales equipos ciclistas son marcas vinculadas por A o por B al ciclismo. Es decir, que sí que hay grandes patrocinios, Lidl, Movistar, los grandes sí, que es una parte importante del presupuesto, pero después el otro pastel, ¿no? La otra parte del presupuesto, que también es muy importante, la otra mitad casi, pues son marcas vinculadas al ciclismo, y hay una dependencia muy directa, ¿no? de marcas que solo tienen que ver con el ciclismo. Esto en otros deportes pasa menos, ¿no? Son marcas mucho más globales que sí que tienen que ver con el deporte, pero quizás no tanto, ¿no? Y esto es una de las cosas por las cuales también el ciclismo pues, tiene que crecer en este sentido, ¿no? Sí, total. Vamos a volver a la vuelta, Olga, si te parece. Sí, quedan 14 kilómetros pues para mira, que termine esta. Yo creo que vamos que la estaba mirando de reojo. Sí, vamos a poder dar el final de esta tercera etapa. Yo creo que sí. Una vuelta a España que ya tenemos el nombre de una tal Marianne Vos. Una que empieza ahora. Una que empieza ahora. Y que no. Esta sí que las ha visto de todos los colores y ya ha vivido esta evolución del ciclismo a otra escala que Dori Ruano, podcast que también tenéis, y aprovecho para recordar por aquí, con una de las embajadoras de la Vuelta. Muy interesante todas las reflexiones que hacía Dori Ruano sobre la evolución de esta carrera, pero una Marianne Vos que no se cansa de ganar, que es incansable, que en el día de ayer volvió a ganar en Sant Boi de Llobregat, siendo la más lista de todas, y también sabiéndose desenvolver muy bien bajo la lluvia, porque ayer fue un día de lluvia. Ganó, no sé si te diría sprint ya, porque no fue ni un sprint, ¿no? Se escapó prácticamente en los últimos 200-300 metros del grupo y ganó a placer. Y una Marianne Vos que ya suma su victoria en esta vuelta, pero que no sé si la podríamos considerar, yo creo que no, creo que aquí tendríamos que poner a Pauline Ferrand-Prévot, ¿no?, como aspirante a la victoria final. No, yo creo que aspirante a la victoria final no, a lo mejor, depende cómo le vayan las cosas, puede aspirar otra vez a la regularidad, ¿no? Como el año pasado. A la general no, porque la alta montaña siempre se le atraganta un poquito, ¿no?, a Marianne Vos, y ahí yo creo que es donde tiene que estar Pauline para liderar el equipo en estas últimas etapas de montaña. Sí, realmente es una Vuelta a España que es íntegra en el norte, es decir, va de Barcelona hasta Asturias. Y es prácticamente en línea, tiras una línea recta entre Barcelona y Asturias y va recorriendo todos estos puntos. Hay dos etapas, ¿no?, que marcarán definitivamente, nos lo avanzaba Dori Ruano, ¿no?, que la montaña va a ser la que va a marcar el devenir de esta Vuelta a España, que es la quinta etapa, la etapa del jueves entre Golmayo y Lagunas de Neila en Burgos. Que será el primer final en alto de esta vuelta. Correcto. Y aquí es donde seguramente ya las favoritas sí han estado bien posicionadas el resto de las carreras y no ha pasado nada raro. Aquí donde se empezarán ya a poner a mostrar sus cartas, ¿no?, y buscar las primeras diferencias entre ellas. Totalmente. En Lagunas de Neila es el primer, como decías, final en alto. Antes pasarán por el Alto de Rozavientos, un puerto de segunda categoría.
Este puerto, seguramente la parte final, ¿no? es la más dura, con estos últimos 4 kilómetros, uno que supera el 12% de media, el 11% de media, el 9% de media, el 12%, ¿no? Estos 4 prácticamente últimos kilómetros son muy duros, y creo que es donde vamos a ver las primeras diferencias entre las aspirantes a la clasificación general. Recordamos que tenemos a Demi Vollering, la vigente campeona de la Vuelta, tenemos a Niewiadoma, campeona del Tour de Francia. En el Movistar, por ejemplo, tengo muchas ganas de ver el papel que puede hacer Marlen Reusser, ¿no? La corredora suiza del Movistar. También a Anna van der Breggen, cómo vuelve a una competición, ¿no? más duradera, más de 7 días, la corredora del SD Works. Y después, yo creo que entre la nómina de favoritas, pues añadiríamos a Paulin, aunque después de ver la París-Roubaix que hizo, ya no sé cómo catalogarla este año, me tiene un poco descolocado, ¿no? Bueno, es que ella misma Sí, todavía ¿no? se está recolocando sobre cuál es su rol, pero hay que tener en cuenta que el objetivo principal de Paulin en estas 3 temporadas por las que ha fichado o ha firmado por el Visma es conseguir ganar el Tour de Francia, con lo cual yo creo que progresivamente irá cambiando un poco el chip, ¿no? de clásica a poder disputar con prestaciones y en condiciones una vuelta por etapas. Bueno, todavía yo creo que tiene espíritu de clasicómana, y que ya lo tenía previamente, ¿eh? Ya lo tenía previamente antes de pasarse 100% al mountain bike. Pero bueno, yo creo que a lo mejor en esta vuelta yo creo que dará algún destello de su calidad. Todo apunta a que no ganará, pero a lo mejor puede subir al podio en una tercera posición o quedarse en un top 5. Y si fuera así, yo creo que ahora mismo incluso la misma Paulin lo firmaría, porque se había dado esta primera temporada como de transición y de adaptarse, y lo que está consiguiendo creo que ni ella lo tenía previsto. Pues vamos a estar pendientes de lo que puede hacer Paulin Ferrand-Prévot, pero te diría que todo lo que no sea una victoria de Demi Vollering o de Kata Niewiadoma sería una sorpresa. Sería muy raro. Sería muy raro. Sería una sorpresa. Sí que después tenemos a corredoras, ¿no? Lo decíamos, Anna van der Breggen. Veremos cómo llega Ashley Moolman-Pasio, ¿no? Que realmente se me partió el otro día el corazón al ver a su compañera, a la catalana, Mireia Benito, Mireia ¿no? Benito, ahora no me salía el nombre, a Mireia Benito, cómo no podía salir, ¿no? Y lo comentábamos el otro día cuando nos vimos. Ostras, lo que le pasa a Mireia Benito con la Vuelta es como... Ostras, no puede ser. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme. No, por supuesto, y que ánimos, que se recupere pronto. recupere, porque tiene todavía mucha carrera por delante. Sí. Va a volver a la Vuelta, va a hacer un gran papel. Totalmente. Pero bueno, son baches que hay que superar, y bueno, eso, lo que se dice, que volverá más fuerte. Seguro. Que no se preocupe. Seguro. Y después otra española que tenemos por allí es Amavi García, la corredora del Ipalula Jayco, que veremos qué papel puede desempeñar en la carrera de casa. Lo decíamos, todo lo que no sea una victoria de Demi Vollering o de Niewiadoma, para mí sería una sorpresa, teniendo en cuenta lo que decíamos, que en la quinta etapa es esta que acaba en Lagunas de Neila, pero es que la séptima etapa, que es la etapa reina de esta edición de la Vuelta, 152 kilómetros, y el final en el alto del Cotobello, pero es que antes se habrá pasado por la Colladella y también por la Colladona, ¿no? Es decir, van a encadenar un puerto de segunda, un puerto de primera y un puerto final de primera en el Cotobello, ¿no? Y realmente creo que... será espectacular esta etapa, también, y a ver qué tiempo da también en Asturias, sobre todo.
pero bueno, nos podemos encontrar con con un final épico, ¿eh? Ya sabemos Sí, lo que es sí. Asturias, ya lo hemos visto Sí, lo muchas veces sabemos. en la vuelta masculina. Entonces, Asturias difícilmente defrauda en este sentido, ¿no? Y creo que en la vuelta femenina sí que es cierto que en la quinta etapa yo creo que se van a marcar las primeras diferencias, porque el final en Lagunas de Neila, como decíamos, es realmente duro. Y allí la corredora que no esté para luchar para la general lo va a pasar mal. Y si realmente no llegas en buenas condiciones, allí lo vas a sufrir. Pero creo que el detonante va a ser en la etapa final, una etapa que además Sí, y puede dar mucho además, juego. sí, y yo no quitaría también, o sea, no quitaría el foco de la sexta etapa, que es una etapa llana Ujú. por la zona de Palencia y que también puede pasar como pasa el día de hoy. Pueden haber viento, abanicos, bueno, algún despiste. Ujú. Esta etapa yo creo que puede ser bastante complicada porque si en la etapa anterior han habido diferencias, la etapa sexta puede ser una buena etapa para trabajar todo tipo de estrategias para dejar fuera de combate alguna otra favorita. O sea que puede ser también una etapa de descartes y en la que, bueno, a lo mejor hay alguna sorpresa. Me encanta que lo digas porque muchas veces, y lo vamos a hacer ahora analizando el Giro de Italia, ¿no? Nos fijamos en las grandes etapas, ¿no? En las que por Sí, perfil claro. te marcan y las tienes que analizar, las tienes que destacar, pero el año pasado en el Tour de Francia, ¿qué decide el Tour de Francia? Una caída tonta de Demi Vollering que se queda sola, sin compañeras, que después Efectivamente, acarrea toda esta caída durante los últimos días y ella reconoce, ¿no?, los dolores que ha tenido que pasar y cómo acabó, que se decide el Tour por segundos. Que fue un tour espectacular, yo es de lo mejor que recuerdo, de lo que he visto a nivel ciclista, ¿no? Esos últimos kilómetros entre Kasia Niewiadoma y Demi Vollering, que acabaron, creo que fueron 4 segundos de diferencia, si no voy equivocado, ¿no? Pero te lo decía, una caída tonta en una curva donde iba el Sí, pelotón correcto. compacto, que no tenía por qué pasar nada, pero estos son las grandes vueltas, ¿no? Y por lo Sí, tanto, sí, además es importante ese día fijarse todos los llovió, días. sí, sí, Exacto. No, es que aquí pueden pasar muchas cosas en esta zona y parece que sea una etapa así de las mal llamadas de transición, Ujú. pero son etapas de desgaste y que luego incluso te pueden pasar factura al día siguiente, que es etapa de alta montaña. O sea que bueno, bueno, en este sentido, pues bueno, también esperemos que a la vuelta Ujú. también le salga bien esta apuesta por este tipo de etapas, porque bueno, también es una forma que tiene la vuelta de crear oportunidades y de crear, bueno, que hayan estrategias, narrativas, ¿no? Y que pueden Ujú. suceder cosas a nivel competitivo. Ujú. O sea que bueno, veremos qué tal. Vamos a cerrar el capítulo vuelta, os informaremos Venga, de la vencedora de la tercera etapa, quedan poco más de sí, 6 quedan, kilómetros. sí. Hoy no voy con delay, Olga, ya he aprendido la lección. A lo mejor voy yo con delay, Nada, porque a mí me quedan 7. a mí 6,8 me marca aquí, 6,6 ahora, Vale, vale. bueno. A lo mejor Pero lo sabes tú antes que yo, quién gana la etapa. en todo caso vamos a saltar al Giro de Italia, si te parece, porque Sí. ya si no se nos va a hacer esto muy largo. Un Giro de Mm. Italia que Ujú. empieza el próximo viernes, que lo hace en Tirana, en la capital de Albania, una grande partenza, ¿no?, que tendrá las 3 primeras etapas en territorio albano, y después ya viajaremos hasta Italia, pero esta grande partenza que me gusta bastante, porque la primera etapa ya es una etapa rompepiernas, que no tiene que pasar nada, pero bueno, no es una etapa completamente llana. La segunda es una crono de 13,7 kilómetros con una pequeña subidita, por lo tanto ya vamos a ver las primeras diferencias. Y el domingo, entre Valona y Valona, en Albania, no nos vamos a Bélgica, y hay un puerto de segunda categoría.
lo puntúan de segunda categoría, son 10,7 kilómetros al 7,4%. Bien podría ser de primera. Sí que está un poco lejos de meta, pero bueno, que ya son 3 etapas para ir calentando las piernas y ir poniéndonos a tono en este Giro de Italia. Sí, tengo mucha curiosidad, por estas 3 etapas, sobre todo porque, bueno, también conectando con lo que decíamos antes, ¿no? De la parte, bueno, de exposición de territorios, ¿no? Turismo, etcétera. Pero bueno, nos va a permitir esto conocer un país, ¿no? Un país que sí que es abierto al turismo, ¿no? Y en los últimos años, pero bueno, es una zona de Europa, pues bueno, que quizá no tenía, nadie pensaba que era que podía ser un visitable, ¿no? Por decirlo así. Y es una zona con mucha montaña y muchas zonas, bueno, rurales, bosques silvestres, o sea que es una zona a nivel también de paisaje, creo que bastante exuberante y puede ser muy, muy interesante. Y queda muy cerquita de Italia, realmente. Y queda muy cerca de Italia, cruzas el Adriático desde Lecce, donde va a acabar otra de las etapas, que realmente el trayecto es corto. Aún así, habrá una jornada de descanso. Habrá una jornada de descanso después de estos 3 primeros días. Es decir, el domingo 11 de mayo es esta tercera etapa en Albania. Habrá parón el 12 de mayo, pero después ya volveremos a la etapa 4 del martes 13, una etapa completamente llana, como decíamos, que acaba en Lecce. Así en líneas generales, diría que el recorrido tiene 3 partes muy diferenciadas. Una primera semana que está bastante bien encontrada, bastante interesante. Una primera semana marcada sobre todo, como decíamos, por este inicio en Albania, con esta primera crono. Con el primer final en alto en la etapa 7 en Tagliacozzo, ¿no? Que es un final en alto inédito, donde aquí podemos ver algunas de las primeras, no sé si diferencias, pero ver a alguien, ¿no? Que ya digas, este seguro que no va para la general. Y la etapa 9, que es una mini Strade Bianche, literal, porque es que los últimos kilómetros son calcados a los de la Strade Bianche, final en Siena, algunos de los tramos más míticos de esta carrera italiana que también organiza RCS, y donde aquí sí que veremos, al final se sube Santa Caterina, que siempre se hacen diferencias en la Strade Bianche, y por lo tanto esta primera semana que ya va a marcar claras diferencias. Después la segunda semana es una segunda semana un poco más light, a destacar la 10ª etapa, otra crono llana de 28,6 kilómetros. Son las dos únicas cronos que tendrá este Giro de Italia, contrarrelojes individuales. Y la 15ª etapa, en donde se subirá el Monte Grappa. Sí que es cierto que al final pues hay que prestarle atención al Monte Grappa, pero se sube bastante lejos de meta y por lo tanto creo que esto hará que sea más definitivo. Y la tercera semana es allí donde se jugará todo y donde tenemos realmente la alta montaña, la dureza acumulada del Giro de Italia, con cuatro grandes etapas. La etapa 16, 203 kilómetros y 4.900 metros de desnivel positivo. Podríamos decir que es el primer gran tapone, ¿no? de este Giro de Italia. Se encadenan 4 puertos en los últimos 125 kilómetros, una etapa, como decimos, de más de 200 kilómetros, por lo tanto, de dureza acumulada. La etapa 17... Da un poco de miedo esta etapa, ¿eh? Sí, pero si tú ves la 19, creo que da más miedo, ¿eh? La etapa 19, aunque antes se subirá el Mortirolo, es decir, en la etapa 17 Tonale Mortirolo, sí que es cierto que se corona 45 de meta. Bueno, no es la subida más dura,
porque se subirá por la vertiente de Mono, no por la vertiente de Manso, por lo tanto no es el Mortirolo por la vertiente más dura, pero bueno, el Mortirolo siempre es el Mortirolo y hay que verlo. Y lo que decías, la etapa 19, Olga, esta sí que es un poco más cortita, 166 kilómetros, pero es que son 4.950 metros de desnivel positivo y es un sube-baja constante. Sí. Realmente yo diría que es la etapa reina de este Giro de Italia, con el Col de Joux, con Saint Pantaleón, con Zecore, con el Croce Serra, ¿no? Al final ya de entrada ya el puerto. Es una etapa donde no hay llano. Realmente no hay llano y son estos encadenados, 166 kilómetros, y la culminación será con la etapa 20, esta etapa en el Cole de la Finestre, que se culminará, ¿no?, en Sestierre, pero la Finestre con este tramo, ¿no? Que no acaba de estar exacto, Sestierre, pero con este tramo que no acaba de estar asfaltado, ¿no?, en la Finestre, que va a ser la Cima Coppi, 2.178 metros. Vi unas fotos donde estaba nevado en los últimos días. Esperemos que, ya siendo la tercera etapa, supongo que también desde el Giro, con los precedentes que han tenido los últimos años de acortar etapas de mal tiempo, creo que han decidido... Veremos porque es un clásico del Giro, tener que acortar etapas o anular puertos. Bueno, veremos. Pero bueno, forma parte del juego, ¿no? El Giro juega esto también y la meteorología en el Giro es uno de los factores, ¿no?, que caracterizan esta carrera. Totalmente. Sí que es cierto que es un recorrido que no tiene estos grandes colosos de los últimos años. Al final, el Giro de Italia, como todas las grandes vueltas, pues se está adaptando al ciclismo actual, al ciclismo del siglo XXI, del 2025, y por lo tanto menos crono. Seguramente no hay esas etapas interminables de más de 200 kilómetros y más de 5.000 metros de desnivel. Hay alguna que son más de 200, pero por ejemplo, si tú te fijas en el desnivel positivo, no hay ninguna etapa que supere los 5.000 metros de desnivel positivo. Correcto, y esto en el Giro de Italia... es decir, etapas de más de 5.000 metros positivos las había y más de una, ¿no? Entonces sí que es cierto que por esta parte, no digo que sea menos duro o que se haga menos duro, porque al final la dureza la marcan los ciclistas. Exacto, se va a correr diferente. Exacto, ¿no? Entonces la forma de correr es totalmente distinta. Sí. Entonces... totalmente de acuerdo. O sea, el Giro también está adaptándose a nuevos tiempos, pero sin terminar de perder su esencia, ¿no? O sea, esto no deja de ser, ¿no?, el Giro de Italia, y creo que están encontrando un buen equilibrio. Ahora yo espero que el tiempo sea un poco más benévolo y podamos ver realmente el Giro de Italia y no un Giro a medias o condicionado por cosas que no sean propiamente de la carrera. Sí, que no sea un Giro interruptus, como hemos visto en algunos de los giros. Pero al final en la Vuelta femenina, ¿no? Sí, final en la Vuelta. Ahora te diré la corredora que ha ganado. Es una corredora de SD Works, pero no me ha dado tiempo a ver quién ha sido la vencedora. Fem Gerriste ha sido la vencedora de esta tercera etapa, y creo que es la nueva líder de la carrera. Esta corredora neerlandesa de 23 añitos, vencedora de la tercera etapa de la Vuelta. El SD Works, que también tenía que sumar en su casillero una victoria, pues mira, ya la tiene. Sí. No, está bien que también corredoras más jóvenes también empiecen a sacar la cabeza, ¿no? Porque si no, al final parece que el SD Works solo dependa, ¿no?, de Lotte Kopecky, Lorena Vives y Ana van der Breggen, Lorena Vives, ¿no? Y hay otros corredores que seguro que pueden brillar si no están las demás. Pues nada, queda dicho la victoria. Y volviendo al Giro, Olga, antes de rematar esta parte de actualidad,
Claro, hemos hablado del recorrido, pero sobre todo los nombres propios. Creo que aquí no nos vamos a alargar muchísimo porque bueno, al final creo que ya lo sabemos, ¿no? Quiénes son los grandes nombres propios. Pero tanto Juan Ayuso como Primo Roglic creo que van a ser los dos corredores a seguir. Pero hay que tener en cuenta también actores secundarios, lo decía al inicio, que se pueden convertir en protagonistas, ¿no? Porque cuando no tenemos a un Pogačar o a un Vingegaard, sí que es cierto que si está Roglic hay que darle toda la credibilidad y toda la garantía, porque creo que es el corredor en activo, si no voy equivocado, con más grandes vueltas en sus piernas. Por lo tanto, son palabras mayores. Pero bueno, habrá que ver. Habrá que ver también cómo llega Juan Ayuso. Me gustará mucho ver la bicefalia Juan Ayuso-Adam Yates, si esto puede generar problemas en el UAE o no, acostumbrado siempre a correr para Pogačar y que cuando está Pogačar va a misa, ¿no? Pues cuando no esté el capo mayor, bueno, a ver cómo se desenvuelve Yo todo creo esto. Que no sé, a lo mejor la carretera pone a todo el mundo en su sitio. No. Sobre todo hablando de Ayuso, ¿no? Que todavía le falta este pelín de regularidad, ¿no? En algunos momentos decisivos. Bueno, veremos. Será interesante cómo lo gestionan. Realmente los equipos que traen ambos son espectaculares. Es decir, y no te sabría decir, me costaría mucho decantarme por el UAE o por el Red Bull Bora, que son los dos grandes equipos, porque es que Roglic va a venir. No, Red Bull viene como si fuera a correr el Tour. Con casi, todo, viene con todo. Con todo. Con Jay Hindley, que ya sabe lo que es ganar. A lo mejor, sí, a lo mejor es que ganar el Giro, sabiendo que no van a poder ganar el Tour, van al Giro. Pero creo que es una decisión bastante acertada, porque es que lo que decíamos, va con Jay Hindley, va con Daniel Felipe Martínez, va con Jan Tratnik, con Gianni Moscon, con Nico Denz, con Giovanni Aleotti y con Giulio Pellizzari. Para mí son 8 corredorazos que muy bien equilibrados también. Porque, ostras, al final un Jan Tratnik que te puede sacar las castañas del fuego y un Gianni Moscon, ¿no? Para estas etapas más llanas, ¿no? Más pestosas. Después un Giulio Pellizzari, ¿no? Un escalador muy joven, pero que ya ha demostrado de lo que es capaz. Obviamente Jay Hindley. ¿Qué vamos a decir de Jay Hindley, ¿no? Ganador del Giro de Italia. Daniel Felipe Martínez, que fue un gran escudero de Primo Roglic en la última Vuelta a España junto con Roger Adrià. Ostras, para mí el Bora lleva un equipazo, pero es que después te vas al UAE y dices, vale, tienes a Juan Ayuso, pero es que aparte viene Isaac del Toro, a Rafał Majka, Adam Yates, obviamente, Jay Vine, Brandon McNulty, Filippo Baroncini y Igor Arrieta. Y dices, yo no sabría realmente con qué equipo quedarme. Es decir, si tú vienes de líder... Yo ya lo sé con qué equipo quedarme, ¿eh? ¿Sí? Yo me quedo con Mikel Landa. Bueno, claro, no. Esto es otra parte. Ojo Mikel Landa, porque a mí el único problema de Mikel Landa es el landismo, y el único problema de Mikel Landa es que cuando esperas mucho de él, y en este Giro de Italia puedes esperar mucho de él, porque a nivel de nombre... No hay que esperar tanto. Lo que te dé está bien. Ya lo sé, pero a nivel de nombres es que realmente sacando a Adam Yates, a Juan Ayuso y a Primo Roglic, es que después no hay un corredor tan fiable como para ganar una general. Porque tienes a Giulio Ciccone. Bueno, a ver, tienes a Carapaz, quizá. Pero sí, tú realmente, Olga, confías en Richard Carapaz. Yo personalmente no. Es decir, no para hacer una buena general. Después de lo de los últimos años. Es un vencedor del Giro de Italia y merece todo el respeto, pero es que ganó el Giro de Italia en 2019. Sí, correcto. Hace 6 años. En 2019, espérate un momento, es que
2019 Tadej Pogačar no había ganado ningún Tour de Francia. No había nacido. Tadej Pogačar Creo que directamente no había nacido. 2019 es la primera vuelta, exacto, es la vuelta a España. Lo recuerdo porque estaba en Andorra y tengo un vídeo que el otro día borrando el móvil y cambiando de móvil, vi el vídeo. Yo grabé un vídeo en Engolasters donde empieza a llover, se fue la retransmisión y amplié y digo, pero si este está de Pogačar, gana esa etapa en Andorra, creo que es, sí, en Curtals d'en Camp, y ese año Richard Carapaz gana el Giro de Italia. Es decir, que obviamente se le tiene que tener respeto, pero a mí el Richard Carapaz que hemos visto en los últimos años, muy irregular, para luchar por una general no. Como animador, es el animador vale, perfecto. Sí. Pero a nivel de general no lo veo tanto. No lo veo tanto. De hecho, antes te diría, no sé, un Antonio Tiberi del Bahrein Victorious, ¿no? Que fue tercero en Tirreno, ya el año pasado, ¿no? Fue quinto en el Giro, tiene que dar este paso adelante, corre en casa. A Ciccone lo veo un poco menos, pero es que te diría antes a Mikel Landa por la regularidad y sobre todo porque la montaña viene al final, que no otro tipo de corredores como un Richard Carapaz. Por eso digo que vamos a ver una lucha entre Roglic y Ayuso y Adam Yates, o algún otro convidado que pueda sumarse. Tengo muchas ganas de ver también estos actores secundarios, realmente secundarios, como un Mats Pedersen, como un Van Aert, como un Pidcock, ¿no? Estos animadores. Puede ser la etapa de Siena, puede ser una muy buena etapa para Pidcock, por ejemplo. O para Van Aert. O para Van Aert. Bueno, decir, corredores... que Van Aert corre. O sea, tenemos también fijarnos a ver cómo se encuentra Van Aert y Pedersen, Mats Pedersen. Que son corredores que tengo muchas ganas de ver el Giro, por eso, ¿no? Por no solo fijarte en la clasificación general, que también, sino porque hay corredores que pueden dar un gran espectáculo en buena parte de las etapas. Y luego algunos tapados, ¿no? Como puede ser, incluso está mirando, pues eso, Fortunato, ¿no? Del Astana, que ya sabe lo que es ganar en el Giro de Italia, o sea que alguna etapa a lo mejor puede caer, ¿no? Ojo, Olga, con el equipo que trae el Astana. Que se va a salvar. No está mal, ¿eh? No. Pero es que yo creo que el Astana, con lo que está consiguiendo, no sé si en el mes de junio o julio, no sé si está salvado, pero que va a conseguir los puntos necesarios para salvarse y creo que era el Cofidis el que estaba en la cuerda floja, o el Picnic. Uno de estos dos equipos está en la cuerda muy floja. Ojito. Creo que era el Picnic, que estaban teniendo muy poquísimos resultados. El equipo Picnic, y además ahora Romain Bardet, que corre el Giro, pero pues ya casi lo último, ¿no? Que corre, o sea que bueno. Lo que decíamos, ojo al equipo de la Astana, Diego Ulissi, Nicola Conchi, Lorenzo Fortunato, Max Kanter, Anton Kuzmin, que quizás es la cuota kazaja, Fausto Masnada, Wout Poels y Cristian Scaroni. Es muy buen equipo, muy buen equipo para el Giro. Yo creo que se van a hinchar a sumar puntos. Y a escapadas. Se van a hinchar puntos y a escapadas y a mover la carrera, creo yo. Sí, eran el Cofidis y el Picnic. He entrado en la cuenta de X de Raúl Banqueri, este periodista que hace estos rankings, ¿no? de la lucha por los ascensos y descensos, y los rankings. Y realmente la Astana está con 19.344 puntos. Esto era a día de 14 de abril, y el Picnic estaba en 20.661 puntos. Es que realmente el Astana, no sé, tendríamos que ver
quién fue la cabeza pensante del equipo del Astana para este año. Pero los fichajes que ha hecho y el cambio de... No sé si ha sido Vinokurov, la cabeza pensante de todo esto. Bueno, a ver, uno seguro. Sí, pero de decir, ostras, vamos a... El que acaba decidiendo al final es el manager general, ¿no? Pero no sé si ha sido más del director deportivo, Alexandre Scheffer, o de otro asesor que tienen por allí que desconocemos, pero es que lo que está consiguiendo Astana es digno de estudio. Es digno de estudio. No sé si quieres añadir algo más del Giro de Italia, porque ya llevamos 1 hora hablando, Olga, y esto se nos va a alargar muchísimo. Vamos a ir siguiendo. Solo comentar que estamos grabando a martes 6. Hoy se ha presentado la Andorra Moraván Clásica, esta clásica que se va a celebrar en Andorra el próximo 22 de junio. Justo antes de que arranque el Tour de Francia, 13 días antes del inicio del Tour de Francia, un test, como dicen desde la organización, ¿no? de alta montaña antes de la Gran Boucle, y que tiene a un corredor muy implicado y detrás de la organización, como es Carlos Verona, que nos consta que está muy implicado, Olga, en esta clásica de Andorra. Y que hoy se ha presentado el recorrido. Es una clásica que se junta también con la ruta de Occitania, es decir, la ruta de Occitania les da soporte a nivel organizativo, y el domingo que se tenía que celebrar esta ruta de Occitania, que tenía, creo que eran 3 o 4 etapas, pues el domingo se va a poder celebrar esta Andorra Classic. Va a salir delante del Bicilab, un sitio que os va a sonar, porque desde Volata Radio hemos visitado con su director Edu Tarrés, que le mandamos un saludo desde aquí, que sabemos que nos escucha habitualmente, y que acabará en La Massana, en el Coll de la Botella. Va a ser una etapa de 138 kilómetros, una clásica de 138 kilómetros, 4.270 metros de desnivel positivo, casi nada. Se va a salir desde Andorra la Vella, se subirá el Port d'Envalira, un puerto de categoría especial. También se subirá al Coll d'Ordino, el Coll de la Comella, pasando por Engolastés, se bajará hasta Encamp, se subirá a Beixalis, se pasará por la Massana y se acabará en el Coll de la Botella. Realmente una clásica para escaladores, una clásica que va a contar eso con los mejores escaladores, o con algunos de los mejores escaladores del pelotón internacional, porque del World Tour de momento han confirmado 4 equipos, como son el Arkea, el Education First, el Lidl Trek y el Movistar Team. Es una prueba 1.1, si no voy equivocado, del European Tour. Y que también tendrá al Q36.5, al Burgos, al Caja Rural, al Ken Pharma, al Euskaltel y a otros equipos continentales como el Polti, el Total Energies, el Rockets, el Unibet Titma Rockets o el Bardiani, entre otros. Lo queríamos comentar por aquí porque había sido una noticia de las últimas horas y queda dicho. Y la selección nacional de Andorra también. Exacto, la selección nacional andorrana que veremos qué papel desempeña. Pues nosotros vamos a cerrar ya la actualidad y pasaremos a la combinada. 2. Combinada. This is legendary, Jonas. This is legendary. Come on, last 400 meters, everything until the line. Venga, entramos en la combinada. Ya sabéis que este podcast es posible, entre otros, gracias al apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Y es una plataforma donde no se pueden vender y comprar bicicletas, sino que también puedes comprar o vender componentes, partes y accesorios de tu bicicleta que ya no necesites, los subes allí y es súper fácil tanto vender como comprarlos. Además, con el código de Volata30, accediendo al link a través de las notas del capítulo, os vais a ahorrar un 30% en la protección del vendedor.
Yo pensaba estos días, ¿necesitas algo, Olga, para tu bicicleta? O realmente de decir, ostras, si tuvieses que cambiar algo de tu bicicleta, ¿qué cambiarías? ¿O qué sería lo que comprarías en Bicycle? Pues ahora mismo me cambiaría el manillar. Vale, pues mira, es tan Porque fácil como, mira, a como veces entrar las chicas necesitamos Vale. algunas, ¿sabes? Un manillar un poco más estrecho, ¿no? Vale. Porque nuestra forma al cuerpo pues es un poco distinto y tenemos las espaldas más estrechas. Pues mira, he entrado en Bicycle y si tú pones arriba, ¿no? Vas a la parte, puedes seleccionar bicicletas o partes y accesorios. Si tú pones, escribes, ¿no? Manillar. A ver, yo también lo voy a hacer, sí. Me Manillar. salen hasta más de 800 resultados. Aquí sí que es cierto que puedes encontrar potencias, puedes encontrar manillares integrados, manillares enteros, también incluso, mira, me sale aquí una bolsa de manillar, ¿no? Por lo tanto, ya te selecciona todo lo que va relacionado con esta parte de la bicicleta, ¿eh? Y aquí puedes encontrar de todo tipo, puedes filtrar por categoría, puedes filtrar por si quieres que la ubicación del artículo esté en España, esté en Europa, sea mundial, incluso las marcas, en qué condición quieres que esté, si esté nuevo, con etiqueta, sin etiqueta, que sea una condición aceptable. Dices, ostras, tengo poco presupuesto, mira, como es una bicicleta ya que la tengo por casa y la uso poco, pero quiero cambiarme el manillar, una condición aceptable, buena. E incluso puedes filtrar el precio, ¿no? Por lo tanto, ya sabéis, si queréis cambiaros el manillar, como quiere cambiarse Olga Ábalos en su bicicleta, podéis entrar en Bicycle y descubrir los distintos tipos que hay y también los distintos precios que hay. Algunos con más descuento, otros con menos. Bueno, es interesante, ¿eh? Yo ahora, estaba mirando manillares, pero también toda la sección de bolsas de bikepacking está muy bien esto, ¿eh? O sea, para quien quiera iniciarse también a las travesías, ¿no? O al ciclismo más de larga distancia, pues mira, a un precio bastante más razonable, pues se puede encontrar material de primeras marcas. Totalmente, ya sabéis, bicycle.com es súper fácil y allí, como decía Olga, vais a poder encontrar todo tipo también, por ejemplo, de bolsas de manillar, de cuadro o de sillín, las que queráis. Entrando ya en territorio combinada propiamente dicho, hoy queríamos hablar de uno de los temas, os lo avanzábamos al inicio, como es la traca. La traca es esta carrera que se ha celebrado este último fin de semana en Girona, una de las pruebas de referencia de gravel en Europa y me atrevería a decir en el mundo, con 4 distancias distintas, la 560, la distancia Adventure, no competitiva, pero después había la Traca 360, que seguramente era la madre o la gran prueba, ¿no? Por la que más se ha apostado al menos este año, la Traca 200 y la de 100 kilómetros que se hacía el domingo. Y tanto Olga como un servidor pudimos estar este fin de semana por allí, viernes, sábado, incluso Olga pudo hacer seguimiento de esta Traca 360, ¿no? Y más que centrarnos en lo meramente deportivo, en analizar los resultados, porque bueno, sí que competitivamente hubo unos resultados, ganaron unos corredores, etcétera, etcétera, nos queríamos centrar más, ¿no? en cómo ha evolucionado esta carrera y ha llegado hasta el punto de tener un seguimiento en directo y un seguimiento en streaming, una retransmisión en directo, ¿no, Olga? Sí, esto era una de las cosas que más nos llamaron la atención, y ver cómo se puede generar, ¿no? Incluso más afición, o se puede hacer un seguimiento de una competición o de un tipo de competición en la que hasta ahora podíamos seguir como a trocitos, ¿no? O sea, digamos que la traca la podíamos seguir, y no solo traca, sino muchísimas, o la gran mayoría de las pruebas de gravel, lo seguimos a través de
de pequeños clips que vemos en redes sociales, ¿no? Porque no se transmiten por televisión tampoco. Entonces, al final, acabas construyéndote mentalmente cómo ha sido la carrera a través de los 4 clips que incluso generan los propios equipos, ¿no? Dentro que participan, ¿no? En la competición. Y lo que vimos en Traca es que había un despliegue bastante interesante para poder retransmitir en directo, en streaming, cómo iba evolucionando una prueba que se puede alargar hasta las 6, 7, 8, 10 horas de competición. Bueno, en este caso, ¿no? el vencedor fueron un poco menos de 12 horas, creo que fueron 11 horas 50 el vencedor en categoría masculina. Pero la retransmisión, digamos que los corredores salían a las 6 de la mañana, pero la retransmisión no empezaba hasta las 10 exacto. Aproximadamente. No era una retransmisión de íntegra, sino que había la parte principal, ¿no? Por ejemplo, en el top 10 masculino, Tobias Kongstad, que fue el vencedor, lo hizo con 11 horas 37 minutos. Y en el caso de la vencedora femenina, también del Pass Racing, Caroline Migon, lo hizo con 13 horas y 39 minutos, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una retransmisión muy larga y también con el hecho de que no es por la carretera, es por la montaña, que puede parecer una tontería, pero no lo es. No, y además las referencias que tenemos de ese tipo de retransmisiones o de carreras parecidas, o al menos lo que a mí me venía a la cabeza era la Cape Epic, ¿no? Que la Cape Epic ahora mismo ya hace retransmisión en directo. Lo que pasa es que, claro, la Cape Epic pues tiene ya una infraestructura de helicópteros, obviamente motos, cámaras, etcétera. Sí, de hecho en mountain bike sí que lo habíamos visto. Y también en España, tanto la Mediterranean Epic, por ejemplo, como la Andalucía Bike Race. En el caso de la Andalucía Bike Race, por ejemplo, recuerdo que era, no sé si la etapa final o algunas de las etapas más destacadas, pues sí que había, ¿no? Alguna retransmisión en directo, pero en gravel no lo habíamos visto. Aquí en España, creo. Sí, si alguien lo recuerda, que me corrija, pero en gravel como tal, a nivel español, no tenía constancia. Ya os digo, y yo tampoco, por eso fue una de las cosas que más me llamaron la atención y también, bueno, en la retransmisión, pues obviamente habían comentaristas y se hacía la retransmisión tanto en inglés, en castellano como en catalán, ¿no? Y sí que era en los últimos kilómetros sí que había una retransmisión bastante más estable, porque también supongo que por la localización, ¿no? Debía haber un poco más de señal, o era más fácil la retransmisión, pero claro, no es una retransmisión que todavía pueda considerarse estable durante las 10 horas o 9 horas de retransmisión por las dificultades de movimiento de de la localización, porque estás en medio del bosque, ¿no? o en medio de una montaña, ¿no? Y había unas dificultades técnicas, con lo cual a veces pues se cortaba la transmisión, pero no deja de ser un avance y una manera también de que se pueda entender al gravel, ¿no? Y se pueda observar una cosa que hasta ahora, al menos desde mi punto de vista, estaba escondido, que era también cómo corren los corredores de gravel, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué estrategia aplicas en una carrera de gravel? ¿Es full gas y a ver a dónde llegas? ¿O se corre a nivel estratégico también? Que entiendo que sí, ¿no? Pero claro, no lo veíamos, no se puede ver esto. Te lo pueden contar, pero no lo puedes ver. Y hubo momentos muy interesantes de la retransmisión, por ejemplo, en el caso de la prueba femenina, donde se cayó una de las favoritas, ahora no recuerdo quién exactamente, pero que se quedó... Una corredora del SD Works, sí, exacto, era, precisamente, sí. Que se quedó, ¿no? Cortada, y allí pudimos ver la repetición, cómo había caído, ¿no? Haciendo un pequeño afilador con la corredora de delante.
otra corredora, ¿no? Que sufrió un pinchazo y estuvo mucho tiempo intentando reparar la rueda, pues desde la retransmisión también se explicó, ¿no? Las distintas tipologías, pues si poner cámara, si no, si el tubeless. Es decir, aspectos que creo que son interesantes a detallar. Ujú. Y que precisamente hemos hablado con algunos de ellos desde Volata Radio. Hemos hablado por ejemplo, con Óscar, ¿no? Con Óscar Rubio, que hizo la retransmisión en catalán, también con Laura Gallardo, ¿no? Que hizo la retransmisión en castellano, y nos comentaban esto, ¿no? Que quizá lo más difícil era conocer a todos los ciclistas, ¿no? Porque al final, pues si estás muy metido en el mundo del gravel, pues sí que los puedes conocer a todos, pero tener background de todos es lo más complicado, ¿no? Si no tenemos tanta información de primera mano como nos pasa con la carretera. Y también nos comentaban el hecho de que conocer el terreno va muy bien para saber el material que llevan, saber qué puede pasar en situaciones de carrera, ¿no? Es decir, ostras, que el hecho de conocer la zona, de reconocer la zona, si has podido hacer algún tramo, ¿no? Pues va muy bien. Y también desde Evasión TV, desde Arctic Outdoor, Jordi Cadena, su fundador, y le mandamos un abrazo desde aquí también, nos ha explicado algunas de las interioridades, ¿no? Que se vivieron en esta retransmisión, y realmente, Olga, es que es espectacular. No sé, ¿cuántas personas dirías que tenían solo para hacer esta retransmisión? Pues no lo sé, pero bueno, no sé, 20, 25, 20, no lo sé. sí, 20, Por ahí, ¿no? 25 ¿Sí? personas. Tenían a unas 15 personas sobre el terreno y Ujú. después a unas 4 o 5 personas en el control de realización, que este control se hacía desde Sabadell y se mandaba directamente la señal, y desde ahí pues realizaban todo, ¿no? El hecho de una complicación, me decía, ostras, una de las complicaciones que más dolores de cabeza nos conllevó es el hecho de las baterías de las motos, porque iban con motos, Interesante. iban con motos Interesante. eléctricas. Sí, sí. Por el simple hecho, me decía, ¿no? Hubiese sido muy fácil poner un helicóptero o poner una moto de gasolina, pero también... Bueno, poner un helicóptero no es tan fácil, No, ya te lo digo yo. No, es decir, no fácil a nivel de... Pero si tú pones un helicóptero allí, te facilita muchísimo a nivel de retransmisión y a nivel, Sí, vale, sabes sí, pero que no lo puedes poner tan fácil. No, pero sabes que está allí, y a partir Sí, de ahí, correcto. o sea, no tienes tantos problemas derivados como... No, y además la vuelta, grandes vueltas por etapas, la vuelta, el tour, lo que hacen también es tener un avión. Exacto, un avión repetidor. Tienes un avión repetidor, que bueno... Pero en la eso... Cape hemos visto un helicóptero, por ejemplo. La Cape tiene un helicóptero, la Cape, lo pone allí, vale, ya sabes qué tipo de imágenes vas a conseguir, etcétera, etcétera, ¿no? Pues aquí nos comentaba, pues íbamos con 6 motos y 6 baterías dobles. Claro, motos eléctricas también para seguir un poco en la línea, ¿no? De respetar en la medida de lo posible el medio ambiente y por donde se pasa. Y también el hecho de que estos motoristas tienen que ser gente súper especializada, gente que haya competido, gente que sea ciclista y motorista también. Y de hecho, me comentaba, ¿no? Que, ostras, que ante todo, obviamente es la seguridad, ¿no? Pero que se las tuvieron que ingeniar para que la moto que estaba para que la cámara que estaba en la moto, perdón, no solo enfocase la parte trasera de los corredores, los culos de los corredores, ¿no? Que desde la moto, si tú vas siguiendo por detrás, que tenga algo de movilidad esta cámara, ¿no? Y que podamos ver, pues, el perfil, incluso algo que dicen los corredores, pinchar alguna entrevista esporádica, ¿no? Pues todo esto son cosas que parecen sencillas a simple vista, pero que después, cuando te pones a analizarlo todo, los GPS, ¿no? Que llevaban los 15 mejores hombres y mujeres. Estos GPS eran de uso interno, pero era para saber un poco dónde estaba la cabeza de carrera, a nivel de timings, pues si se tenía que avanzar alguna moto, si no. Toda esta logística que cuando tú ves el streaming dices, buah, yo lo haría así, ¿sabes? Pero después todo lo que hay detrás,
toda la infraestructura y la logística que hay detrás a nivel de cobertura es espectacular, y desde aquí, que nos encanta, pues también queríamos poner en valor, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás, que sin esta motivación, sin encontrar soluciones donde prácticamente no las hay, se complica todo muchísimo más. Sí, yo la verdad es que obviamente la retransmisión de TACA hay cosas mejorables, ¿no? Y seguramente también la parte de comentaristas, precisamente porque hay poca tradición, ¿no? en este tipo de oficios, ¿no? A nivel de comunicativo dentro del gravel, pues también tiene que evolucionar mucho, tiene que aprender y tiene que incluso de profesionalizarse, ¿no? También es esta parte más comunicativa. Pero como iniciativa creo que es un camino que la TRACA ha abierto y que es posible que esto pueda ir evolucionando y que seguramente puedan copiar otras carreras para seguir generando afición, ¿no? O sea que para mí también conocer cómo corren estos corredores, quiénes son y no sé, y también aterrizar, ¿no? ¿Cómo te diría? El hype, ¿no? Por decirlo así, porque hay mucho... es una disciplina que conocemos a través de redes sociales, básicamente, ¿no? Y nos falta conocimiento de primera mano, nos falta conocer esta disciplina desde el terreno. Esto ha pasado mucho con el trail, de hecho desde Arctic Outdoor, desde Evasión TV, son grandes especialistas en retransmisiones de trail, y si tú coges una retransmisión de trail de los inicios hasta las que se hacen ahora, la evolución es espectacular, y creo que en el gravel va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Son retransmisiones muy largas también, por sitios muy complicados, pero la evolución que ha tenido es espectacular, y seguramente el hecho de que más gente se haya aficionado, ¿no? al trail, pues esto también tiene una parte del hecho de que lo pueda ver, de que lo puedas seguir, de que puedas conocer a los corredores, que puedas empatizar, que veas imágenes espectaculares, pues todo eso contribuye a que un deporte crezca, ¿no? Sí, y también tomar conciencia de lo que implica masificar también este deporte, ¿no? O sea, porque no dejamos de hacer pasar miles de personas por entornos naturales, ¿no? Entonces, si tú como espectador lo ves, también puedes tomar más conciencia sobre ello, posicionarte y también entender, ¿no? Entender que hacia dónde está yendo esta disciplina y cuáles son los límites también, ¿no? Y cuál es la sostenibilidad de un deporte que tiene que vivir de la naturaleza, porque pasa a través de caminos, trialeras y zonas muy estrechas. Y bueno, pues ahí también el espectador también tiene que tener información para hacerse preguntas sobre esto. Totalmente. Al final son herramientas para tener comunicación de todo tipo, ya sea deportiva, lo que decíamos antes, deportiva, total. Turística, pero también a nivel medioambiental, hacernos preguntas, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Por dónde pasamos? Efectivamente, es decir, bueno, pueden pasar 4.000 personas por este camino. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Lo que está claro es que esta retransmisión tiene mucho recorrido y estoy seguro que la vamos a seguir viendo. Muy bien. Y en la combinada, un último apunte que quería hacer, porque es un vídeo que vi ayer de Albert Rivera, también compañero de A la Cola del Pelotón, que es que decía que media hora después de acabar la etapa en la Vuelta Femenina se ha puesto a jarrear así en Sant Boi. Realmente una lluvia, un chaparrón espectacular. Dice, no hay dinero para pagar al equipo de desmontaje de metas en días así. Y es que también, ¿no? Poner en valor desde aquí los equipos de metas, los equipos que recogen pues todas las vallas, todas las pancartas, todas las lonas publicitarias y que también son los que hacen posible que el circo de las grandes vueltas, sobre todo, ¿no?
se puedan desplazar de esta manera y salgan de un día para otro, que hay veces que parece imposible, ¿no? Cómo pueden estar en tantos sitios, pero ya los ves, que cuando pasa el penúltimo corredor, te diría, casi, o cuando ya pasa la realización televisiva, ya empiezan a desmontar y a quitar vallas que no ponen en peligro, obviamente, la seguridad de los corredores, pero estas que son más innecesarias, pues se van desmontando a medida que pasan los corredores. Es espectacular. Lo tienen que desmontar porque tienen que ir a montar la siguiente meta y la siguiente salida de la siguiente ciudad. O sea que es a nivel logístico también es muy interesante entender cómo funcionan las vueltas. Pues venga, pasaremos ya a la pregunta final. 1. La pregunta. I'm gone. I'm dead. Y como ya llevamos más de hora y 20 grabando, hoy se nos ha ido un poquito de las manos. Te voy a hacer la pregunta directamente y así ya lo sentenciamos. Vale. Voy a responder yo y vamos a cerrar el capítulo. El próximo día leeremos algunos de vuestros comentarios. La pregunta, Olga, la que te hacía, que también podéis responder vosotros en comentarios, y os prometemos que en el próximo capítulo los vamos a leer. Bueno, y si alguien también quiere comentar si vio la retransmisión de Traca, que comente también si le gustó, si no le gustó y si es un formato que puede tener futuro o no. A ver, respuesta a la pregunta. ¿Te acuerdas de la pregunta Dime, o no? No, pero dímela otra vez. ¿Quién ganará las dos primeras grandes vueltas de la temporada? La Vuelta femenina y el Giro masculino. Recordad que es una pregunta combo. Es decir, que tenéis que responder el vencedor de la Vuelta y la vencedora de la Vuelta, mejor dicho, y el vencedor del Giro de Italia. Vale, mi apuesta es Vuelta femenina Demi Vollering y Giro masculino Primo Roglic. Pues yo, para no repetir... Te lo he quitado, ¿eh? Sí. Sí que en la Vuelta voy a repetir porque creo que la veo bastante favorita y... No sé, la sensación que ha transmitido hoy, viendo las declaraciones que he visto hoy con los abanicos, no sé, me ha transmitido muy buenas sensaciones. Voy a apostar por Demi Vollering, pero en el Giro me voy a decantar por Juan Ayuso, para cambiar un poco. Vale. No es un cambio drástico, es decir, no te estoy diciendo que gana Lenny Martínez, pero bueno, me quedo con... Bueno, de aquí 2 semanas veremos quién tiene razón, ¿no? En una de las dos. En una de las dos. Una de las dos porque... y seguramente en la otra, porque a lo mejor ya está la cosa bastante avanzada. Pero bueno, veremos. Exacto. En todo caso, nosotros lo dejamos aquí. Esperemos que disfrutéis tanto de la Vuelta femenina como del Giro de Italia. Y recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, @ccbolata, en Instagram y en X, para no perderos ningún detalle. Olga, hasta la próxima. Disfruta de las grandes vueltas. Claro que sí, gracias. Chao. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.